días, saludos a todos. El día de hoy les voy a mostrar el Canal de la Muerte. Me encuentro entre las intersecciones de la calle Fiumara y Tito. Y desde aquí vamos a comenzar el recorrido por este canal que cruza a Rijeka. Bienvenidos. Comenzamos este camino viendo esa pequeña cúpula que es la de San Iván Nepomuceno, y aquí vemos en primera instancia el Canal de la Muerte, que es un canal artificial ubicado en la ciudad de Rijeka, en Croacia. Este fue construido en la década de 1870 para conectar el puerto de Rijeka con el río Riesina y permitir el transporte de mercancías, especialmente de madera y carbón. Mientras vamos caminando se están dando cuenta de que el canal está en la zona céntrica de la ciudad, rodeada de grandes edificios que hoy son cadenas hoteleras y administrativos, con un gran pasaje peatonal, desde el que se puede ver su belleza. Muchas veces dicen que el canal huele mal, en lo personal no lo sentí, está muy bien organizado, tiene lugar para pequeñas embarcaciones. Les voy a hablar un poco más de la historia, y recibió ese nombre de Canal de la Muerte debido a los peligros asociados con la navegación en él. El canal en realidad es estrecho y poco profundo y tiene fuertes corrientes y curvas cerradas. Hoy prácticamente el canal no tiene navegación, es recreativa y se pueden ver algunos botes, pero en el pasado sí costó muchísimas víctimas, aunque se viera un canal dócil y tranquilo que llevaba las aguas del río Riesina al mar Adriático. Vamos a seguir caminando por esta zona apacible de Rijeka. Las vistas de este lugar cuando se camina y se ve sobre las colinas es impresionante, muy bonito, tranquilo, espacioso, hay banquitas para sentarse y apreciar el verde de una ciudad costera, bastante colonizada, bastante llena de personas. Pero en este domingo que se hizo la visita fue increíblemente apacible. Ahora vamos a otra zona del canal que es la zona de puertos. Hay zonas de la ciudad que cambian, para bien o para mal. Les voy a mostrar
en esta ciudad, en Rijeka, los colores del arte urbano. Vengo aquí de forma informal con mi tía y estoy caminando por esta ciudad y descubriendo algunas facetas de la ciudad. Y sobre la zona de los puertos, de los astilleros, se pueden observar muchos grafitis y arte urbano. Estoy en estos momentos en la cacería de algunos de ellos para mostrarles, ya que esta es una ciudad que es conocida por eventos en los que diversos dibujantes de Croacia y de esta zona de Europa vienen a pintar murales. Por ejemplo, al fondo vemos sobre uno de los edificios de Ibex ese gran grafiti, o lo que llaman esto las pintadas con letras estrambóticas. Voy a mostrarles un poco sobre este lugar que se acostumbra en las zonas olvidadas de astilleros, de vías férreas y los autobuses a pintar, a encontrar diversos espacios. Hay muchos en este sitio. Vamos a ver qué puedo mostrarles. Seguimos este camino por el Canal de la Muerte en la zona de los puertos. Pueden ver cómo cambia los matices de un sitio a otro. Empezamos por una zona residencial, hotelera, y ahora en esta última parte nos encontramos en la desembocadura del canal al mar Adriático, en la zona donde se aparcan la mayoría de las lanchas o botes que hay en el lugar. La calle que ven es Riva, es una de las principales de la ciudad. En una de las ciudades, Rijeka, que tiene uno de los puertos principales de Croacia. Con estas imágenes y este recorrido despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y sigamos recorriendo esta ciudad así, de forma tranquila. Espero verlos y contarles más historias. Hasta pronto. Chao.